Buenos días, mi nombre es Ramón Antonio Castillo Valdés. Soy alumno de la Universidad Virtual CNCI. Curso la carrera de Derecho. Mi número de matrícula es AL 044182. Radico en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Actualmente llevo la materia de Derecho Laboral con la profesora María Moguel Cruz, a quien le mando un cordial saludo. El día de hoy, 23 de noviembre del 2019, voy a hablar sobre los diferentes temas que vimos en el transcurso de este curso. La fuente del derecho es todo aquello de donde emana una norma jurídica aplicable para regular la conducta o la relación de los individuos. El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas cuyo objetivo es conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales que surgen entre los trabajadores y los patrones. El origen de la legislación laboral en México se establece en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. La Ley Federal del Trabajo es una de las leyes reglamentarias más importantes en el derecho laboral mexicano, siendo esta ley parte del artículo 123 constitucional en su apartado A. En la Constitución se abarca desde la perspectiva laboral los siguientes temas: la organización de los trabajadores, el trabajo de mujeres y menores, contratos colectivos, contratos de trabajo individual, bases fundamentales del trabajo, accidentes de trabajo, condiciones generales de trabajo, las clases y las enfermedades. La Ley Federal del Trabajo vigente es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970. Trabajo es toda actividad humana, intelectual o mental, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Esto de acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Esto de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esto de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a permitirme definir también lo que es el salario. El salario puede ser en unidad de tiempo o en unidad de obra, comisión o precio alzado. Parte de lo que también es importante es cuáles son las fuentes del derecho laboral. Hay fuentes históricas, hay fuentes reales y fuentes formales. Voy a hablar ahora sobre qué es lo que implica el trabajo y sus prescripciones. En el ámbito del derecho, la prescripción es considerada como la extinción o pérdida de derecho por no ejercer el mismo dentro del término señalado por la ley. Las acciones del trabajo prescriben en un año, contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.
Esto en base al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. La aplicación de las normas del trabajo le competen a las siguientes instituciones en sus respectivas jurisdicciones: a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los estados, entre otras. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para realizar su trabajo. Puede ser diurna, nocturna o mixta. Existen 3 tipos de descansos contemplados en la Ley Federal del Trabajo: descanso semanal, descansos obligatorios y vacaciones. La Ley Federal del Trabajo, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, en estos documentos también se expresan ciertas diferencias de tipo biológico, físico y psicológico que refieren a una condición exclusiva de la mujer: el embarazo. También la Ley Federal del Trabajo indica en su artículo 173 al 180 las normas que regulan la actividad laboral de menores de edad para evitar que su desarrollo normal físico y emocional se deteriore. Derechos y prestaciones de los trabajos según la Ley Federal del Trabajo son el aguinaldo, la prima vacacional, la prima dominical, la prima de antigüedad, las participaciones en las utilidades de las empresas. Ya hace rato mencionaba, y retomo el término, que el salario es la retribución que se debe de pagar el patrón al trabajador por su labor. Estos salarios, ya también lo mencioné, existen en 3 tipos de él: el mínimo general, el mínimo profesional y el salario integrado. ¿Sí? Existen 2 formas de trabajar, ya sea a través de relación laboral, que es cualquier acto que da origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Por otra parte, el contrato individual de trabajo, sin importar su forma o denominación, es aquel en el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Contrato es el acuerdo de voluntades que sirven para crear, transferir, modificar o extinguir los derechos u obligaciones entre las partes, y generalmente derivan de un convenio entre las mismas. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, patrones o sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. La seguridad social y el derecho a una vivienda digna se establece en el artículo 123 de la Constitución Mexicana Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como una prestación de carácter laboral. La seguridad social tiene como cobertura obligatoria los siguientes puntos: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, viudez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guardería y prestaciones sociales. Voy a mencionar aquí lo que son las causas de terminación determinación individual de las relaciones de trabajo. ¿Cuáles son? De mutuo consentimiento de las partes, por muerte del trabajador, por terminación de la obra o vencimiento del terreno
e inversión del capital, incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo, y los casos a que se refiere el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Las causas de terminación colectiva de las relaciones laborales colectivas son por fuerza mayor, por incosteabilidad, por agotamiento, por minas no rentables o por quiebra. ¿Sí? En el artículo 4 constitucional se establece, entre otras cosas, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para lograr este objetivo, el Estado creó un organismo denominado de servicio social denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este instituto es el encargado de administrar los fondos de vivienda. De esta manera termino esta clase y agradezco su atención. Muy amables. Hasta luego.